para allá, ¿sí? Ok, compañeros, miren, este sábado 1 de noviembre, el país, y con repercusiones también mundiales, nos sorprendió, entre comillas, el asesinato al alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso, sí. No, el que entendió, entendió. Sí. Miren, debo decir con mucho, ¿cómo podríamos decir? Con mucha pesadumbre, que cada vez que yo veía un video de Carlos Manso, llamando pues a defenderse de los delincuentes, llamando a actuar, ¿sí? Él desde la instancia de un gobierno municipal, la idea que me venía a la mente inevitablemente era: lo van a matar, lo van a matar. Uno muchas veces pues ve las cosas así porque pues se ven las condiciones, se ven cómo están las cosas y los riesgos, que es pues mi chamba profesional advertirlos, pues los vemos, sí, y saltan, aunque no sean un tema estadístico, saltan. Y en este caso particular saltaba de manera muy fuerte el riesgo de que Carlos Manso fuese asesinado. La actitud de él podría entenderse como temeraria, sí, pero no cabría el término, porque la temeridad lleva una dosis de irresponsabilidad, y en este caso era contrariamente a eso, era asumir una responsabilidad de manera plena, lo que lo llevaba a eso, ¿sí? Entonces era valentía en el más puro sentido. Y entonces es asesinado y se viene una situación de indignación, ¿sí?, generalizada, repercute en otros países. El mismo Trump da la impresión de que fue motivado por esta situación, que insiste en la idea de intervenir en México de manera coordinada con las autoridades, o incluso ya se habla de hacerlo sin necesidad de coordinarse. Pero volviendo al punto, sin desviarnos de él, o sea, Carlos Manso fue un hombre de escasos 40 años, ¿sí?, que fue militante del PRD, después de Morena. Se separa de Morena cuando ve las cosas, fue de los tantos decepcionados. Yo tengo ya varias personas conocidas que me dicen que fueron seguidores de Morena, o por lo menos que votaron por López Obrador, y que luego se decepcionaron. Un caso muy interesante es el del doctor Alfredo Cuellar. Él dice: yo lloré de emoción cuando ganó a López Obrador, y pronto se decepcionó, pues, como tantos otros. Bueno, Carlos Manso era uno de ellos, y entonces se lanza a la alcaldía de Uruapan por la vía independiente y gana, ¿sí? Y logró una gran notoriedad, ¿sí? Era un hombre, pues, digamos que muy atractivo comunicacionalmente hablando, y entonces, pues, fue entrevistado por diferentes medios nacionales, y su voz pesaba, sí, y yo creo que ese temor de que fuera asesinado, pues, que yo he expresado, no creo que sea una cuestión exclusiva mía, sí. Yo creo que en cierto modo fue una de las cosas que más interesante hicieron al personaje, sí, que estaba en riesgo. Y ahora que se materializa su asesinato, pues estamos ante una reacción popular muy vigorosa, sí. Entraron al palacio, lo quemaron, sí, entraron a un municipio también, no recuerdo en este momento cuál, también lo quemaron, ese sí lo quemaron por completo. Apatzingán. Apatzingán fue. Los estudiantes se han estado manifestando, y yo creo, pues, que aquí tenemos una situación muy fuerte,
que se hace todavía más grave por la reacción de la presidenta, ¿sí? Donde la presidenta da la impresión de que está más preocupada por saber quiénes son los que están hablando mal de ella, quiénes son los que están criticando a su gobierno por su pasividad, ¿sí? Más que ver qué hacer al respecto, ¿sí? Ha planteado una postura pues muy extraña, bueno, no es extraña porque es muy común, pero uno desearía que ante esta situación hubiera un golpe de timón en el tema de la seguridad, pero ella insiste en que van a seguir con lo mismo, que no van a regresar a la guerra contra el narco, ¿sí? O sea, que prácticamente en una actitud cristiana, si te dan en una mejilla, pon la otra, y si te dan la otra, pues pon las nalgas, ¿sí? Que es lo que hemos estado teniendo. Abrazos, no balazos, yo he dicho que ha sido nalgazos, no balazos, ¿sí? O sea, el gobierno federal ha estado dando las nalgas al crimen organizado, y en esa actitud y en ese contexto se están dando protestas ciudadanas cada vez más fuertes, y no sabemos en este momento hasta dónde va a escalar. Yo creo que no calibraron bien la magnitud de Carlos Manzo. Yo creo que pensaron que iba a ser un presidente municipal más asesinado sin mayor repercusión. Y ahorita estamos en esa situación, en una situación donde tenemos una inquietud, una efervescencia, ¿sí? Y tenemos una actitud de la presidencia pues muy poco digamos que entendible. Si culpar a Calderón cuando Calderón hace tantos años que fue presidente no tiene sentido. Yo quisiera que sobre este tema pues comentaran ustedes, compañeros. No sé quién tiene interés en empezar esto. Te escuchamos, compañero. Compañero, se va a ir temprano. Sí, se va a ir temprano, pero te escuchamos. Sí, sí, bien, como bien lo dicen, el hecho es algo muy mediático que pasa aquí en el país. Hay algunos puntos a considerar. Bueno, ya tenemos 3 días que sucedió esto y básicamente no hemos visto respuesta por parte del gobierno de manera frontal, ¿verdad?, atacar el problema, y por contraparte hemos visto que la ciudadanía pues de alguna manera manifiesta su inconformidad. Entonces lo vimos en Apatzingán, primeramente lo vimos en el municipio donde es el alcalde Carlos Manzo, en la capital de Morelia, parece que también en Puebla, varios hechos por ahí, ¿no? Pero esto mediático tenemos que ver, lo que a mí más me resalta es cuánto tardó la presidenta en señalar lo que había sucedido. Fueron 12 horas que, estando hablando de una presidenta de un país democrático como el que somos, pues es mucho tiempo, 12 horas. Ahí está el descontento de la sociedad y parte de todo lo que vemos así como falta de esta empatía, ¿no?, hacia el pueblo mexicano, y en este caso ya los jóvenes principalmente están manifestando, que son los que pues, tienen más vigor, y esperemos. Hay mucho desconocimiento. ¿Qué puede suceder? Como bien lo comenta Salvador. Estamos, digamos, ¿qué va a suceder a corto plazo en este país? Si se va a extender esto, si se va a magnificar, o simplemente es algo que recordemos que en México tenemos el memoria corta, y que en 2-3 semanas vamos a olvidar del señor Carlos Manzo. Es lo que puedo puntualizar, ¿no? Muy bien, sobre este tema, compañeros, escuchamos a Antonio Lomas. Por cierto, Antonio Lomas, te mandan saludar, sí. ¿Cómo? Le mandan el ósculo como siempre, donde quiera que quieras. Sí, se llama José Antonio Miranda. Ay, cabrón. Muy bien. ¿Alguna respuesta, algún mensaje de No. respuesta a tu admirador? Yo creo que es con inteligencia, ¿no? Yo creo que es con inteligencia artificial y se activa cada martes, ¿no? Muy bien. Te escuchamos, Toño. Bueno, yo quiero profundizar un poco más sobre este asunto. Yo sé que a alguien le va a lastimar lo que voy a decir. Un joven de 17 años que va y asesina a un líder social. Esto a diversos niveles se está repitiendo. Los jóvenes son carne de cañón. Me ha llegado información de cómo en Nuevo León están en una leva secuestrando gente, jóvenes y jovencitas,
en colonias como La Coyotera, Tierra Ventana y varias partes, y ya los padres de familia no quieren denunciar por una razón. Normalmente denuncian y a los pocos días los encuentran asesinados. Porque para el narco, para la delincuencia organizada es fundamental el asesinato. ¿Y dónde quedó aquella frase de López Obrador y de Claudia de ir a las causas y rescatar a los jóvenes, y que los programas de regalarle dinero a los jóvenes eran exitosos? Me parece terrible este hecho de que a este líder social lo haya asesinado un joven, primero. Punto número 2. Torpemente, la presidenta CONA se lanza contra lo que ella llama comentócratas, contra los comunicadores, y no se lanza contra el crimen organizado. ¿Qué dice? Bueno, es que hay que aplicar la ley. No queremos regresar a las guerras de Calderón. E indirectamente dice que ella no va a dividir al país, cuando por este hecho califica de carroñeros, habla de los comentócratas, el mismo discurso de López Obrador ahora magnificado. Las consecuencias. La ciudadanía, desgraciadamente o afortunadamente, hoy tiene menor credibilidad en Claudia y en su gobierno. Este error que ocurrió, porque yo no sé ni de qué manera llamarlo, podría ser el principio del fin de la 4T gubernamental. Yo siento que si se pone abusada la oposición en estos momentos, y hablar de oposición no estoy hablando ni del PRI ni del PAN, estoy hablando del esquema general de todos los que se sienten lastimados ante lo que está pasando en México. Ahora sí que podrían arrebatarle la mayoría calificada en el Poder Legislativo, y eso sería un paso fundamental. No sé si la oposición organizada tenga capacidad de respuesta ante las necesidades de la sociedad, porque hay algo muy importante también sobre este tema que quiero destacar. El día 15 se está convocando, no sé quién está convocando, ha aparecido en redes sociales algo que se llama la generación X. Z. Perdón, la generación Z, que tiene un símbolo de una calavera, muy coqueta por cierto la calavera, y esto sí podría ser que se desbordan las cosas en México. Yo siento que ha llegado el momento en que la cuarta transformación debe de entender que con ese gran apoyo que tiene, ya debe de cambiar de discurso, debe de buscarse en la realidad, porque todo lo que ha construido la cuarta transformación, no la cuarta transformación, todo lo que construyó López Obrador y borreguilmente le siguieron muchos ciudadanos, fue una fantasía realmente, una fantasía verbal. Esto que estamos viviendo con el asesinato de Carlos Manso puede ser un antes y un después. Ahí la dejo. No, una pregunta. ¿Crees que el joven que asesinó a Carlos Manso sea becario de Jóvenes Construyendo el Futuro? Bueno, Danilo me pregunta que si el joven que asesinó a Carlos Manso es un joven becario de Jóvenes Construyendo el Futuro. Yo veo muchas posibilidades de que sí, porque en esas regiones más del 90% de los jóvenes están becados. Pero mira, te voy a poner un ejemplo muy claro. A un joven que sueña con ser aceptado por las mujeres,
que sueña con ser respetado y hasta temido, le dan un apoyo pequeño de parte del gobierno. Llega el narco y le dice, ¿sabes qué? Te voy a dar una lana, vente conmigo. 50,000 pesos. 50, 60,000 pesos, lo que sea, más de 20,000 pesos ya es un dineral para ellos. Camioneta, arma y respeto, y todas las mujeres te van a seguir, todas las jovencitas, los enloquecen primero. Segundo, agarran a uno, al más aventado, y le dicen, ¿sabes qué? Tú sabes que sabemos dónde vive tu familia. Necesitamos que vayas a hacer este trabajito. Y si no lo haces, tú vas a morir y tus familiares también. Como diría un presidente, ante este hecho, ¿usted qué haría? Ahí la dejo. Muy bien, ¿quién sigue, compañeros? Sobre este tema. No le saque. Danilo. Sí, pues bueno, en relación a este trágico suceso, yo creo que primero enviar a la familia nuestras condolencias, ¿verdad? Una persona que se ganó el respeto y la admiración de sus compatriotas, yo creo que siempre va a ser muy lamentable que suceda lo que le sucedió, ¿no? Pero bueno, aquí lo que yo quisiera ampliar el contexto de esto que aparentemente indica que el régimen se está deteriorando de una manera muy importante, precisamente por lo que dijo don Salvador Borrego. No están dimensionando correctamente lo que está sucediendo en el país. Y es que mira, si empezamos a ver 15 o 20 días antes de cuando sucedió la desgracia en la parte huasteca del país, las inundaciones, cómo la gobernadora minimizó el hecho y dijo que el río Cazones se había desbordado ligeramente. Yo que viví en ese lugar, inmediatamente supe que era falso lo que decía la gobernadora. Y finalmente llegamos a este suceso, bueno, en ese momento se muestra esa falta de oficio político entre los miembros de la 4T. Digo, hay que recordar que en el caso de Poza Rica, Veracruz, el gobierno es de Morena, el estado es de Morena y el país está gobernado por Morena. Pero luego viene la cuestión de Uruapan, Michoacán, pero antes por ahí hubo varios asesinatos, un limonero, un agricultor y todo esto. Y lo que viene a suceder aquí, esto quizá empezó a derramar el vaso, ¿no? El régimen se deteriora y no se están dando cuenta. Y es que miren, es muy lamentable tener que recordar que nuestra presidenta llegó al poder precisamente con muchas muertes que podemos decir por negligencia, ¿sí? Recordemos el caso del colegio Rebsamen, luego la línea 12 que cayó, luego lo que sucedió en Otis, bueno, eso le tocó a López Obrador, luego lo que sucedió en Veracruz, luego todo este tipo de cosas, y donde además la afectación que se le hace cuando los agricultores son extorsionados, se genera algo que se llama narcoinflación. Es decir, los precios suben porque el productor el agricultor, pues tiene que impactar el precio, y dentro de ese precio, pues va lo que ellos argumentan de la parte de la extorsión. Entonces, yo creo que el caso de Carlos Manzo simplemente es quizá el principio de lo que su ego no les permite ver. Es decir, ya están desgastados enormemente y van a estirar la liga a ver hasta dónde pueden seguir
obteniendo la votación o incluso la mayoría calificada, ¿no? Yo sí creo que lo que ya expresó la presidenta al referirse a los buitres de la derecha o los conservadores, la comentocracia, insisto, está gobernando con una alta dosis de miserabilidad. Así, con todas sus palabras y con todas las letras y con letras mayúsculas. Y si alguien no detiene este desgaste, Morena va a sufrir las consecuencias. La información que yo tengo en la Huasteca de Veracruzana, específicamente en Poza Rica, es que la gente está muy, muy molesta. De hecho, ahorita en Poza Rica, mucha gente no sabe que hubo elecciones, ganó Movimiento Ciudadano, y luego hubo un reconteo de votos en la capital del estado y le dieron el triunfo a la candidata de Morena. También me informaron que el día jueves, previo a la inundación, quien tenía un recorrido, porque lo acababan de reelegir como rector, y entonces por eso no querían terminar las clases, no querían clausurar las clases del día viernes, que fue cuando se hace fue la inundación. Eso es lo que no ha salido en muchos medios de comunicación, pero es cuestión nomás de que pregunten si es verdad que el rector de la Universidad Veracruzana tenía visitas en esa área, y entonces por eso estuvieron enviando las cancelaciones de las clases muy entrada la noche. De hecho, tengo un amigo que su hija recibió hasta las 10:30 de la noche, recibió el aviso de que se cancelaban las clases del día jueves, y el río se desbordó empezando a las 4 o 5 de la mañana. Entonces ya para las 10:30 de la mañana de la noche ya mucha gente está dormida. ¿Por qué esperaron tanto tiempo? Entonces, insisto, sé que el tema es Carlos Manzo, pero hay que ver un contexto mucho más amplio de lo que está sucediendo y de que Morena está cayendo por su propio peso. Lo veremos más adelante, veremos si no le pasa como ya dijimos, que a la gente se le olvida, que por un soborno del bienestar que les llega cada bimestre, se olvida todo este dolor y posteriormente le siguen dando su confianza. Pero por el momento la población, tanto en el área huasteca de México como en Michoacán, todavía ahorita en la mañana estuvieron o hay manifestaciones en Michoacán de la gente que está muy molesta con lo que sucedió con Carlos Manzo, que en paz descanse. Gracias. Muy bien, sobre este tema, compañeros, sobre este tema, Ernesto. Ernesto, no iba a hablar Ernesto. No, Ernesto, perdón. Ernesto iba a ser de su cuerpecito. Sí, bueno, es un tema muy delicado. Inclusive aquí es donde a veces uno batalla porque uno quiere compartir cosas, dolerse de situaciones, y en este caso me duele el asesinato de Carlos Manzo. Inclusive publiqué en mis redes un sentido pésame para él, para su familia, sabiendo que de antemano iba a ser utilizado por los contrarios al gobierno de la Cuarta Transformación. Y dicho y hecho, en las publicaciones que subí a mis redes, inmediatamente empezaron a subir: fuera Claudia, toda la culpa de Claudia, es culpa de Claudia, fuera Morena, es culpa de Morena. O sea, en ese sentido es donde se refiere la presidenta, que hay buitres y hay una carroña sobre este tema. O sea, mucha gente, inclusive, en vez de comentar el tema en sí... Te interrumpo. ¿No crees que la actitud de los que ahora están en el gobierno, cuando los 43
cuando cualquier problema, ¿no crees que era una actitud muchísimo más carroñera que la que tenemos ahora? O sea, ¿crees tú que tienen de veras cara como para andar quejándose de eso? No, por eso, y en su momento el oficialismo, quienes estaban en el gobierno, señalaban la carroña política. Digo, pues esa es la postura y la posición en la que se está. Entonces, o sea, antes se decía que la oposición era carroñera cuando pasaban situaciones como la de los 43, los normalistas, lo de Actial, etcétera. Y ahora que sucede lo mismo y desde el gobierno se dice que es carroña, entonces está mal. Entonces, bueno, pues, o sea, es lo que sucede en ambas circunstancias. Ahora se dice que Claudia nada más basó su discurso en eso. Pues es mentira, o sea, inició su discurso señalando y lamentándose del acontecimiento, mandando el pésame a la familia y a los familiares. Entonces, en ese sentido, sí entró al tema directo del sentido de fallecimiento y de la muerte de la persona. Segundo, establece y señala que el programa de seguridad está funcionando y que se va a reforzar. O sea, sí establece elementos de qué es lo que va a suceder por lo que ha pasado, y no como una excepción, sino porque es una continuación de lo que se ha estado desarrollando en los últimos tiempos, y aquí lo hemos platicado. O sea, ha habido un proceso de disminución en los índices de inseguridad, de los delitos de alto impacto, ha disminuido las tasas. Entonces sí ha habido una efectividad o ha habido una mejora en ese tema, se ha estado trabajando. Evidentemente no se puede evitar al 100 que haya este tipo de acontecimientos, porque siempre que haya alguien dispuesto a dar su vida por otro, pues va a ser posible que se dé. Y en este caso, sin culpar a Manso, porque evidentemente, o sea, quisiéramos tener muchos Manso en todo el país, pero él fue muy temerario o muy valiente, y eso se agradece porque nos muestra que hay que darle todo el valor, hay que poner todo para poder mejorar las circunstancias. Sin embargo, eso lo pone en un riesgo, y tú mismo lo comentabas. Ya se presumía que en un momento dado lo iban a matar, y por eso inclusive la Guardia Nacional le pone una seguridad que lo cuida, adicional a la Guardia Municipal que lo estaba cuidando. Entonces, es alguien que se puso en el tocadero por su situación, por su valentía. Es lamentable, sin duda alguna, y se ha lamentado por parte de la Presidenta, por parte de todos, la mayoría se ha lamentado. Sin embargo, lo lamentable fue que en ese momento, cuando nos estábamos doliendo, cuando estábamos señalando que era lamentable el acontecimiento y dando el pésame a la familia, se agarraron todas las redes a lo que se dice, carroña. Y bueno, pues ya antes se decía que era carroña, pues hoy también vuelve y sigue siendo carroña. Entonces, ya como se ha dicho, hoy el próximo martes se va a dar un resumen, una conferencia de prensa donde se va a esclarecer todo el tipo de resultados de seguridad hasta el mes de octubre, porque se había dado el mes de septiembre, y se va a ir observando que hay mejores resultados. Muy bien. Brevemente, para pasar a Ernesto. Mira, yo viví como parte de la corriente democrática del PRI el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Viví a distancia lo de los 43. Yo no recuerdo un solo discurso de los presidentes de esa época diciéndole a la oposición carroñera, primero. Jamás denostaron con la palabra comentócrata. Aunque parezca increíble, no se generaba en el debate público tanta denostación a la oposición. Tú dices que la Presidenta le entró al tema, es cierto, pero hablar de Manso, de la tragedia, fueron unos segundos. De allí está la mañanera publicada y muchos minutos declarándose ella víctima y declarando víctima a la 4T, diciendo, y ahí me incluyo también, que va a investigar a todos aquellos que hablaron mal de la 4T y de ella, porque ella está segura que todos son pagados.
te digo, yo no recuerdo una etapa tan álgida. A pesar de que gobernó el PRI, a pesar de que gobernó el PAN, yo no recuerdo tantos adjetivos descalificativos, tantos ataques. No sé si Ernesto Cerda, porque él estaba más cerca que yo del poder, o Salvador Borrego, que trabajó para varias administraciones públicas federales, escuchó a Peña Nieto, a Fox o a los demás diciéndoles carroñeros, denostando tan terriblemente no solamente a los medios de comunicación tradicionales, sino también a las benditas redes sociales. Ahí la dejo. Escuchamos, Ernesto. Primero que todo, la muerte de un ser humano es una pérdida irreparable para la humanidad. Se siente más a quienes son cercanos a quien ha sido asesinado, la esposa y sobre todo los hijos. Como huérfano, te puedo decir que es toda una odisea el quedar huérfano a una edad tan corta como los hijos que tenía Manso. Después de decir que este asesinato es contrario, pues, a las condiciones mínimas de humanidad y que en este país se han ido perdiendo. Estamos terminando un escrito porque lo que he oído de las gentes que me antecedieron es a flor de piel. La mayoría de sus expresiones son emocionales, poco racionales, muy partidistas, muy fuera de la realidad. Decía un político mexicano que a ti y a mí nos tocó conocerlo, a mí personalmente, no sé si tú, a Jesús Reyes Heroles, en una discusión que se tuvo con él por allá en los finales de los 80. Una de las personas que estaba en esa discusión le dijo: maestro, ¿en qué momento se jodió México? Porque al analizar los hechos de violencia que se dan en el país, que tuvieron una culminación con el evento de la muerte en la celebración del Festival de las Velas en Uruapan, no es más que una de las tantas señales que han venido dándose en el país. He escuchado a ustedes que hablan que el hombre era un temerario. Realmente se ve que no conocieron a este hombre ni lo estudiaron antes de emitir tal tipo de expresión. Este hombre no era de ayer ni era de antier que andaba en estos vuelos. Quien haya escuchado o haya visto o leído su vida anterior, él en un momento determinado, cuando vio la necesidad de acabar con este asunto que se daba en todo Michoacán y en el resto del país, se afilió a Morena y fue diputado por Morena. Pero una vez que vio que lo que andaba buscando no era o no estaba en Morena, abandonó y fue presidente municipal a pesar de Morena y en contra de Morena. Que no se les olvide que no era morenista. ¿Por qué? Porque hoy
los de un bando y de otro lo ensalzan y lo definen, pero ni siquiera le han podido definir. Para mí no era, como ustedes han dicho, un tipo aventado. Yo creo que él era, como consideramos, un hombre osado. ¿Qué es osado? Es un hombre que se atreve a resolver problemas. Eso es osado. El señor era osado. Claro que la gente que lo ve pensaba que eso lindaba. Cuando se tiene osadía, rompes con muchos paradigmas y muchas cuestiones que son parte de la forma de ser. Y decía también en esa reunión muy interesante, que está en alguno de sus libros, Reyes Oroles, decía: pensemos de manera precavida y precautoriamente que el México bronco, violento, mal llamado bárbaro, no está en el sepulcro, únicamente duerme. ¿Qué? Esa es la característica que no han podido entender la gente de Morena. ¿Qué es lo que está pasando en Morena? Es la lucha interna del poder de cuando menos dos corrientes importantes, que es una, la que está cerca de la presidenta, y la que está cerca de Andrés Manuel, sin duda. Y tú vas a decir, bueno, ¿qué está pasando? Cuando tu gente, te voy a dar 3 ejemplos de la última semana. ¿Te acuerdas que a Claudia se lanzó contra el Fondem? Y que el cuate era un corrupto que había vendido. Y resulta que el tipo era el director de hoy de su gabinete. Y yo te pregunto, ¿te imaginas el oso que se aventó la presidenta? ¿Pero quién le dio la información? Pues la gente de adentro de Morena, ¿no? La gente que está jalando para otro mundo. En las últimas semanas llegó una información sobre el problema de los aguacateros y los limoneros, que querían que lo recibiera. Nunca le llegó a la presidenta, se quedó abajo. Entonces, cuando tú tienes el enemigo adentro, las posibilidades de que te vaya mal son terribles. Imagínate, matan a este cuate el sábado en la noche. Harfuch fue el primero que tuvo contacto con la bronca. Le habló a la presidenta que había que tomar una posición. Y la gente de adentro le dijo, espérese, vamos a evaluar. ¿Qué estás a evaluar? Simplemente da tus condolencias y luego ya ves qué pasa. Se tarda 14 horas en resolver el problema. Y nosotros estamos viendo el eterno retorno del país a lo que un historiador llamó que México era un país, así te lo voy a traducir, dice, estaba en inglés, donde afirma que desde el inicio de la guerra de independencia se desató una epidemia de bandidaje que cubrió prácticamente todo el siglo, y agregaba que los gobernantes y propietarios habían llegado a la conclusión que para que la vida y los negocios volvieran a la normalidad era necesario pactar con los criminales. Así de simple. Estoy hablando de la época de la independencia. Los gobernantes, los empresarios de aquella época pactaron con los criminales, porque no podías pasar el país porque te asaltaban. Lo mismo que está sucediendo ahorita. Tú no puedes ir a ninguna carretera de este país porque corres un riesgo inminente de que te asalten. ¿Qué está pasando? Que después en la época de la revolución, lo que es la independencia restaurada o la revolución restaurada, que fue la época de Juárez, pasó lo mismo. Otra vez el bandidaje, otra vez la complicidad entre el gobierno y quienes eran los detentadores entonces del bandidaje del país. Cuando lees el Zarco,
Es en la época de Juárez. Así decirlo. Haz de cuenta que estás viendo una crónica policíaca actual, De hoy. ¿Sí? Sí, definitivo. Ok. Entonces, eso te da la idea de que en los años de la República Restaurada, así se le llamó, llegamos a la conclusión de que fue tal la diferencia entre los que podían hacerlo, su maridaje con los entonces grandes propietarios de tierras y el vasallaje de los campesinos, que generó las posibilidades de la revolución de 1910. Y en 1910 se genera una revolución muy interesante, una serie de cambios, pero al correr del tiempo, de nuevo, y puedes ver los periódicos de esa época, orden y desorden y contubernio con los criminales se dio. Y te acuerdas que por allá de los años 40 era incluso apoyado por el gobierno la siembra de marihuana. Muchas partes del país el gobierno subsidiaba y tú la vendías a Estados Unidos porque estábamos en guerra. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Qué queremos decir con esto? Que la realidad es aquella que incluso aunque deje de verse o de creerse en ella, sigue existiendo independientemente de lo que nosotros digamos. Y la realidad viene siendo lo que existe independientemente de lo que tú desees, quieras o puedas interpretar. ¿Cuál es nuestra visión política de este caso en concreto? Había que establecer, y lo dijimos la semana pasada, ¿te acuerdas? Dije, a mí no me preocupa el problema de unos tipos que sean lo que le llaman hoy asesinos a sueldo o sicarios. Dije, a mí no me preocupan los sicarios profesionales, ¿te acuerdas? Dije, a mí me preocupa que un tipo que está en aquella mesa, ¿te acuerdas que te señalé? Venga y te zorraje un balazo. Porque eso es lo que nosotros en seguridad llamamos un sicario marginal. Tú no lo tienes en el espectro. Cuando la gente de seguridad me decía, es que teníamos vigilancia periférica. Maestro, periférica es igual a cero. No, es que la primera defensa la tiene, el primer círculo, la primera estrella de 8 puntas la tenía la gente de la policía. Pero contra este tipo de sicarios marginales no hay defensa. No hay defensa, te lo dije. Mi abuelo, que era miembro del ejército, decía, cuando él quiere cambiar su vida por la tuya, te vas a morir, ni le busques, va a morirse, él quiere morirse, o se comprometió por algo, o lo presionaron, lo que tú quieras, pero el tipo te va a matar. El tipo, sicario marginal, le metió 7 balazos, pero uno en la cabeza. Y yo te pregunto, ¿dónde fueron los balazos de Colosio? Uno en la cabeza y los demás en el estómago para que no hiciera nada. ¿Qué te queremos decir? La visión de lo que está pasando ahorita es la desmemoria de unos y otros, la desmemoria de la gente de Morena, que les olvida que ellos fueron carroñeros siempre. Yo le decía a la gente, no toquen ese tema, es la peor estupidez, se la van a devolver. ¿Quién hizo carroña de los 43 de Ayotzinapa? Ustedes. ¿Quiénes pusieron en el foco internacional y mundial un hecho que no tenía culpa el presidente de la República, porque el presidente municipal y el gobernador era de ustedes, era del PRD? No me vengas con eso. Ustedes utilizaron en su tiempo y en su momento la peor andanada en contra de un gobierno. Y ahora se quieren hacer los omisos, los ingenuos, los penitentes. Ay, ¿por qué? Ahora ustedes toman lo mismo. Te están aplicando lo mismo que hiciste tú. En la lucha por el poder no hay condiciones que sean omisas. Si eso te va a servir para generar un proyecto de vida, te va a servir. La otra pregunta que hacíamos nosotros, que es un documento grande, que si quieren se los mandamos, es el análisis estratégico y táctico que está pasando. ¿Y qué pasó?
¿Te por parece qué... que eso lo dejemos al siguiente punto? No, no te quiero decir por qué mataron a este hombre. Ok. Él estuvo 1 año y pico. Las mismas, aquí tenemos 72 declaraciones a medios en televisión, tanto de Michoacán como del resto del país, hablando del problema de eso. Pero hubo una declaración que ahí fue donde generó el problema y fue hace, creo que 2 o 3 semanas antes de que lo asesinaran. Dijo: lo que le pedimos a la presidenta es que ya actúe y que ya está muy detectada la radiografía criminal en nuestra región. Pero consideramos que lo que está sucediendo, la serie de campamentos con gente incluso extranjera que se están preparando, no es una lucha interna, es una guerra. Cuando este documento pasa a seguridad, mencionó la palabra que no debías de mencionar: guerra. Porque en Michoacán hay, y lo sabe muy bien la gente de seguridad, hay campamentos de capacitación de gente. Y no son mexicanos, son colombianos. Lo dice este cuate, son colombianos. Mencionaste la soga en la casa del Horcado. 2 semanas después lo asesinan. ¿Por qué no lo asesinaron antes? Digo, cosas peores que estas, pero cosas peorísimas. Cuando mencionó y dijo que había campamentos, y dice, con equipo y armamento que no tiene ni el ejército mexicano, me lo dijo el mono. ¿Qué te estás poniendo? En manos de quienes están. ¿Qué es lo que nosotros visualizamos? Y volvemos a las palabras de Reyes Heroles: cuidado con despertar el México ronco, porque este país le ha ido muy mal cada vez que se despierta este México ronco. Esa es mi opinión. Muy bien. Y eso está muy relacionado con el siguiente tema, compañeros, que es el tema de si... Sí. ¿Quieres que sobre el tema anterior es para justificar a Claudia? No, para hacer precisiones. Como dicen, rectificación de hechos, ¿cómo se dice? En la Cámara de Diputados. Por rectificación de hechos. No, mira, primero señalar lo que decían de la carroña de antes. Pues no se hacía desde el poder directamente. No se le decía a la gente que eran carroñeros porque no daba la cara. O sea, cuando un presidente salía a dar la cara, como hoy con López Obrador y Claudia Sheinbaum, que hacen la mañanera todos los días, que dan la cara, que señalan. Antes era a través de los medios de comunicación. ¿Y quiénes son los que están ahorita muchos haciendo carroña? Pues son los medios de comunicación, que en ese entonces, coincidentemente, muchos de ellos servían al régimen. Siempre se ha dicho que se servían al régimen. Entonces, pero por ejemplo, en los casos anteriores que ha habido de masacres, en el caso de Colosio o en el caso de Ruiz Massieu, pues había muchos señalamientos de parte de la oposición de que había sido desde el poder, desde el PRI, de todo eso. Desde el sí. Muy bien. Di la verdad, dentro del PRI hubo una revuelta. También adentro del PRI, adentro y afuera, la oposición. Y antes, que decían, los medios de comunicación trataban de desviar la atención porque pues, servían mucho al régimen. Entonces, la verdad... Si les parece, pasamos al siguiente tema, compañeros. Y nomás para... pues ya me estás cortando la... Pues lo que pasa es que... Pues, es que no tiene sentido, estás justificando. O sea, no estoy justificando, estoy precisando. Porque es No. Ahora, ¿por qué no se va? Ahora, pero no, ¿por qué se va? ¿Por qué no se va a utilizar? O sea, Claudia Sheinbaum, por eso, o sea, estoy explicando que así como antes se utilizaba, hoy se utiliza. ¿Por qué? Porque, o sea, si todo el poder, no, y no se asusten tampoco los demás de porque se les diga que se carroñeros. No, sí se están asustando acá, y otros se están asustando.